Ahora tenemos una relación entre la teoría atómica y los átomos, una mejor aproximación a esto. Y hoy sabemos, podemos decir que los átomos son la más pequeña cantidad, o sea, la unidad más pequeña que conforma un elemento cualquiera, ¿cierto? Que tiene identidad, que tendrá entonces como partículas subatómicas, tendrá protones y neutrones. Los protones son las partículas que tienen carga positiva, se encuentran ubicados en el núcleo del átomo y aportan más o menos la mitad de la masa del átomo, ¿sí? Los neutrones son unas partículas subatómicas que están en el núcleo, están ubicadas en el núcleo de los átomos y su función es mantener separadas las cargas positivas para evitar las repulsiones entre estas. Entonces, son neutras, no tienen carga, pero están separando estas cargas positivas. Y finalmente los electrones. Que tienen carga negativa y están ubicados en la periferia. Ahora, a partir de los experimentos realizados, se logra establecer, por ejemplo, la masa aproximada de un protón, de un neutrón o de un electrón. En el caso de los protones y de los neutrones, con una pequeña variación, tienen una masa de 1.67. En el caso de los protones, 1.6728. 1.6728. Y en el caso de los neutrones, tienen una masa de 1.6749 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Recuerdan cuando vimos por 10 a la menos 24 gramos? Fíjense en esto. Esta es una medida, ya vimos el sistema métrico decimal, y esta es una medida supremamente pequeña. Hablábamos en la escala regularmente hasta femtogramos, ¿se acuerdan? Que era 10 a la menos 15. El nombre para una medida que tiene esta característica, que solamente aplica a este tipo de partículas subatómicas, son unidades de masa atómica. ¿Sí? Para este tipo de medida, entonces hablamos de unidades de masa atómica. Es una masa supremamente pequeña. En el caso de los electrones, la masa calculada de un electrón es del orden de 9,1095. 9,1095 por 10 a la menos 28 gramos. De esta manera, fíjense que ahora tengo aquí 4 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Está claro eso? ¿Cierto? Entonces, si recordamos las reglas que teníamos en el manejo de cifras significativas, decíamos que cuando el resultado que se obtenía se debía a una operación de suma o de resta, la respuesta se expresaba con el mismo número de decimales que tuviera el dato con menor número de decimales. Por cifras significativas, si yo sumo 1.67 por 10 a la menos 20, si yo sumo 1.6728 por 10 a la menos 24 con 9,1095 por 10 a la menos 28, el valor que me va a reportar es el mismo que tengo al principio, porque tengo 4 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces la masa de los electrones, la masa que aporta el electrón a la masa atómica realmente es muy pequeña. La masa de un átomo entonces estará dada fundamentalmente por los protones y los neutrones. Así podemos hablar de una unidad que aporta cada protón y de una unidad que aporte cada neutrón. Si yo los nombro en términos de unidades como tal, ahora puedo establecer una cierta relación que me sirve para hablar de los átomos y poder profundizar en la comprensión que hay de estos. Entonces, en este sentido, podemos hablar del número atómico.
que es el que identifica a cada uno de los átomos de diferentes elementos. O sea, los átomos de diferentes elementos se identifican porque tienen un número atómico diferente. Y el número atómico es igual al número de protones que tenga en el núcleo un átomo de ese elemento. Número de protones que tiene en el núcleo un átomo de ese elemento en particular. Se identifica por la letra Z. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, del carbono, si decimos, bueno, el carbono, entonces, aquí consideraríamos Z, y decimos entonces que el carbono es 6. Cuando lo buscan en la tabla periódica, aparece con el número 6, ¿cierto? Igual si buscan, por ejemplo, el oxígeno, aparece con el número 8, ¿sí? Si estamos hablando del neón, entonces tiene el número 10, y así sucesivamente. Este número, en cualquier caso, implica, lo que está indicando es el número de protones. En la tabla periódica los elementos se ubican en números, el número atómico creciente. Entonces, el hidrógeno tiene un protón, el helio 2, el litio 3, el berilio 4, el boro 5, sigue el carbono 6, el nitrógeno 7 y así sucesivamente. Y en esa medida se van organizando. Cuando se organizan los elementos en la tabla periódica por número atómico creciente, resultan estando mayoritariamente en masas crecientes. Entonces, como ven, la masa va aumentando en ese sentido. Ese sería el número atómico. Ahora tenemos el número de masa. El número de masa, la masa de un átomo, habíamos dicho que está dada por estos dos valores. Entonces, el número de masa corresponderá al número de protones, que es Z, más el número de neutrones. Esta sumatoria será lo que me va a dar la masa a nivel del núcleo. Lo que tengo de la periferia, el aporte que hacen los electrones, es supremamente pequeño. Pero la masa del núcleo, lo que me va a dar es fundamentalmente el número de protones y el número de neutrones. De esta manera, yo puedo tener, por ejemplo, algunos átomos en los que hay una variación en la masa, porque tienen una variación en el número de neutrones. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, unos átomos que son de carbono, en los que el número de masa es 14 o 13 o 12. ¿Sí? Puedo tener la masa, puede ser 14, 13 o 12. Cuando estoy hablando del carbono, cuya masa es 12, entonces yo sé que ahora entonces el número de neutrones, el número que vamos a tener acá de neutrones, será igual al número de masa. Este número de masa se identifica con la letra A, ¿cierto? La letra A que se ubicaría en este punto. Entonces, para el caso del carbono 12, por ejemplo, tenemos que A menos Z será igual al número de neutrones, ¿sí? En este caso particular, fíjense que A es 12, menos Z que es 6, entonces para el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Si tenemos otro átomo de carbono en el que la masa es 13, ahora tenemos entonces que el número de neutrones en este caso, de nuevo lo que tengo es que la masa entonces es 13 y los protones siguen siendo los mismos. Así que tengo 13 menos 6, ahora voy a tener 7 neutrones. Y en el caso del carbono 14 voy a tener 8 neutrones. El número de protones no cambia, por eso decimos que el número de protones es el que le da la identidad al átomo. Por ejemplo, si bien el carbono, cuando lo encontramos en la tabla periódica, dice que pesa alrededor de 12, encontramos que el nitrógeno pesa alrededor de 14. Sin embargo, cuando tengo una masa de 14 en la que hay 6 protones, es carbono, no nitrógeno, ¿sí? Entonces la masa puede cambiar, y la masa puede cambiar porque cambia el número de neutrones. El número de protones permanece
fijo. Eso es lo que le da la identidad entonces a la átomo. ¿Y ese 14 en qué unidades está? El 14, el 13 y el 12. Está en unidades de... digamos, en este caso ahí está el número de protones y de neutrones. Hasta ahí está, digamos, sin unidades. Ya vamos a ver cómo eso se vuelve gramos ahorita. Ok. Entonces, cuando tenemos átomos del mismo elemento, como en este caso, átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente número de masa, este tipo de especies se llaman isótopos. Y los isótopos son supremamente útiles. Tienen grandes utilidades, incluso a nivel de medicina, porque algunos isótopos resultan radiactivos, entonces se puede medir la presencia de estos, por ejemplo, permite hacer análisis médicos de gran importancia y se utilizan de esa manera. Esos isótopos se pueden medir, algunos de estos, y dan información muy, muy interesante. Estos son entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento, sabemos que es del mismo elemento, porque tienen el mismo número atómico de un mismo elemento. Es decir, que en estos Z es igual para todos, ¿cierto? El mismo Z para todos. Pero con diferente número de masa. Con diferente número de masa, es decir, que está cambiando en este caso A. Lo que cambia es la masa y cambia en función de el número de neutrones que tenga. Puedo tener más o menos neutrones, eso me da los isótopos. Ahora, hay otro término que es importante conocer acá, que es el de alótropos. ¿Qué es un alótropo? Bueno, los alótropos son diferentes formas en las que un mismo elemento se encuentra en su estado libre en el mismo estado de agregación. ¿Sí? Por ejemplo, estos son dos términos que son similares. Aquí tendríamos que hablar de alótropos. En el caso de los alótropos, son átomos del mismo elemento que se encuentran en el mismo estado de agregación, que se encuentran de diferente forma. Mejor, diferentes formas libres del mismo elemento en el mismo estado de agregación. Por ejemplo, el oxígeno se encuentra libre como oxígeno molecular, como O2, y también se encuentra libre como O3. En ambos casos está en estado gaseoso, por eso estamos hablando de alótropos. ¿Sí? Un alótropo famoso es el del carbono. Un alótropo famoso también es el del carbono. El carbono se encuentra en estado sólido, como grafito. ¿Sí? Las minas con las que escribimos, y ¿cierto? Y también se encuentra en estado sólido como diamante, simplemente una forma libre del carbono. Ahora también se tiene como fullereno, ¿sí? Hay un carbono 60 que también es simplemente átomos de carbono, son formas libres de carbono sólido. Entonces, alótropos son diferentes formas libres del mismo elemento, ¿sí? Mientras que estemos hablando del mismo estado de agregación, quiero decir, por ejemplo, el agua y el hielo no son alótropos porque uno está sólido y el otro está líquido, entonces ahí no aplica. Otra de las partículas subatómicas que puede cambiar dentro de los átomos, manteniendo la identidad, son los electrones. Entonces, cuando cambian los electrones, cuando cambia el número de electrones, se forman los iones. Por definición, los átomos son neutros, es decir, en un átomo cualquiera, el número de electrones es igual al número de protones. Por eso tienen neutralidad de manera general. Sin embargo, los electrones se pueden cambiar de número. Si estamos hablando del sodio,
El sodio, buscamos en la tabla periódica, Z es igual a 11. Si Z es 11, esto lo que quiere decir es que un átomo de sodio tiene 11 protones. Y como tiene 11 protones, debe tener 11 electrones para poder estar neutro. Tiene 11 electrones. Ahora, este número de electrones puede cambiar. Si tengo menos electrones de los que debería, va a aparecer una carga, o sea, el número de cargas positivas, porque fíjense que los protones tienen cargas positivas. Aquí tengo 11 cargas positivas y aquí tengo 11 cargas negativas, y de esta manera la sumatoria sería 0. Así que ahí estaría neutro. Cuando tengo, por ejemplo, el sodio, le estoy indicando que este es un ion que ha perdido un electrón. Fíjense cómo se observa la pérdida de ese electrón. El número de protones sigue siendo el mismo, así que tiene las mismas 11 cargas positivas, pero ahora lo que me está indicando es que perdió un electrón, así que va a tener 10 cargas negativas. Frente a estas 10 cargas negativas, cuando yo hago esta sumatoria, esto me va a dar más 1, que es lo que se indica en el átomo acá, para indicar que tiene carga, es decir, que se ha convertido en un ion. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de iones que tienen cargas positivas se denominan cationes. O el cambio en el número de electrones también se puede dar porque acepten electrones. Eso depende de la naturaleza de cada átomo. Pues si yo tengo un átomo, por ejemplo, tengo el cloro Z es 17, tendría entonces un átomo neutro, tendría 17 protones, y si es neutro, entonces tendría, por supuesto, 17 electrones. Ahora, estas cargas quedarían entonces en este caso 17 cargas positivas y 17 cargas negativas. Esto por supuesto que me haría la neutralidad. Cuando hablo de un ion que tiene una carga negativa, que se estará indicando en el átomo, ¿sí? Se estará indicando de esta manera, lo que quiere decir es que tiene los mismos 17 protones, pero ahora tiene un electrón de más, es el que se está mostrando en este caso. Así que tiene 18 electrones. Si volvemos a hacer la sumatoria, tendríamos 17 cargas positivas y 18 cargas negativas. Esto me daría entonces menos 1, esa sumatoria, y esa es la carga que aparece. Podemos tener átomos que tienen una carga positiva, o que tienen 2 cargas positivas, o que tienen 3 cargas positivas. Eso depende de la naturaleza de cada uno. Estos serían los cationes. En el caso de los que tienen la carga negativa, se llaman aniones, y pueden tener una, como el ejemplo que veíamos, o pueden tener 2 cargas negativas, o pueden tener 3 cargas negativas. Y esto estaría indicando es la diferencia entre los electrones. Si tiene más electrones que protones, entonces tendrá tantas cargas negativas como electrones tenga además. Y cuando le faltan electrones, cuando lo que tiene es más protones que electrones, tendrá tantas cargas positivas como electrones tenga de menos. Ahí se establecen los iones. Entonces vamos a ver qué es la masa atómica. La masa atómica estará dada entonces por el número de protones y el número de neutrones en general. En este sentido, entonces diríamos que si tenemos el carbono, tendríamos que el carbono tiene entonces en el núcleo, como para el carbono, Z es igual a 6, entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cargas positivas. Ese es el número atómico. Cuando lo encuentran en la tabla periódica que dice que es 6, lo que quiere decir es que tiene 6 protones. Como el número de masa que estamos considerando es 12, eso quiere decir entonces que tendrá 6 protones y 6 neutrones, ¿cierto? El número de protones y el número de neutrones entonces me dará esta relación acá. Aquí tendríamos 6 neutrones, 1, 2, 3, 4,
5 y 6 neutrones. Este sería el átomo, el núcleo del átomo de carbono. Como es un átomo, no tiene carga, entonces, si tiene 6 protones, debe tener 6 electrones. Esos electrones dijimos que estarían en la periferia, entonces de acuerdo con el avance que hizo Bohr, tendría 2 electrones en un primer nivel, 2 electrones en un segundo nivel, ahí llevo 4 electrones, y tendríamos después un nivel que tendría esta forma, en el que tendría los otros, bueno, tendría otro electrón, vamos a poner acá. Estos serían los orbitales que tiene permitidos, de acuerdo con la orientación, entonces tendría, digamos que, ajustaría los electrones acá. Ahí tendríamos los 6 electrones. Eso sería el átomo de carbono regular. Este átomo resulta tomándose de manera arbitraria para poder medir esas masas tan supremamente pequeñitas. Una balanza de 4 dígitos ya empieza a tener una variación tan importante de la masa que se usa en una cámara, tiene una cobertura para poder que no perciba las corrientes de aire, porque eso hace que cambie la masa. Para poder medir una masa de esta magnitud, del orden de 10 a la menos 24, estamos hablando de UMAS, eso es supremamente pequeño y no hay ningún instrumento hasta hoy que pueda medirlo, porque es una masa muy, muy pequeñita. Entonces, para poder medir la masa de los átomos, se toma de manera arbitraria el carbono. Decimos, bueno, vamos a tomar entonces el carbono 12 y decimos que tiene 12 unidades de masa atómica. Vamos a llamarlas así. Entonces, aquí vamos a asignarle a esto 12 unidades de masa atómica, porque tiene 12 partículas subatómicas en el núcleo, que son las que dan la masa. Entonces, de manera arbitraria vamos a decir, listo, entonces asignémosle al carbono 12 unidades. Y de ahí ya lo tomamos entonces como referencia y empezamos a medir. Por comparación con el carbono, se sacan las masas, la relación de masas de todos los otros átomos. Sin embargo, estas 12 unidades de masa atómica resultan también siendo insuficientes porque siguen siendo unidades supremamente pequeñas, pero ya permite sacar la masa de toda la masa atómica de todos los átomos que tenemos en la tabla periódica, todavía sin poderse medir. Ahora, si consideramos que la masa es del orden de 10 a la menos 24 gramos, se puede expresar entonces, en ese sentido, si consideramos acá el número de Avogadro, el concepto de mol, sabemos todos que el número de Avogadro corresponde a 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales. ¿Sí? Entidades elementales. Entre esas entidades elementales, si estamos hablando de elementos, podemos decir entonces que una mol de un elemento, ¿sí? Una mol de un elemento cualquiera será aquella que tiene 6,022 por 10 a la 23. Si estoy hablando de un elemento, la entidad que lo está conformando son los átomos. Una mol de un elemento entonces tendrá 6,022 por 10 a la 23 átomos. De esta manera, tengo un número tan pequeño como 10 a la menos 24, comparado con un número tan inmensamente grande como 10 a la 23, ahora ya va en sentido contrario, que de esa manera, entonces cuando estoy hablando de esta masa en términos de moles, adopta el mismo valor, pero ahora puedo decir que serán gramos cuando estoy considerando una mol del elemento. Entonces, cuando ustedes ven en su tabla periódica que, por ejemplo, el carbono, dice que el carbono es 12, a lo que se refiere es a que son, o bien 12 unidades de masa atómica, si estoy considerando un átomo de carbono, que es del orden de 10 a la menos 24. La masa será del orden de 10 a la menos 24 de un átomo de carbono. Pero cuando estoy considerando 6,022 por 10 a la 23,
átomos de carbono, o sea, una mol de carbono, de átomos de carbono, ahora voy a tener 12 gramos en una mol. Y ahí aparece la masa molar. Entonces, cuando ustedes ven en su tabla periódica, ahí simplemente dice 12, ni siquiera dice 12. Pero ahí dice que son 12, ustedes van a la tabla y dicen que eso es peso atómico. Pero no les dicen las unidades, porque las unidades serán unidad de masa atómica si es un átomo, o gramos por mol, cuando estoy considerando 6,022 por 10 a la 23. Entonces una mol, decíamos que era la unidad de medida, la magnitud con la que se medía la cantidad de sustancia, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. Podemos decir ahora que una mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales de cualquier sustancia. Particularmente cuando hablamos de los elementos, entonces es la que tiene ese número de Avogadro en átomos. Ahí ya lo vamos a dar entonces en gramos por mol. Hasta ahí está claro. Pero resulta que ahora tenemos otro problema. Cuando ustedes miran en la tabla periódica, en realidad en el carbono no aparece 12, sino que aparece 12,011. Y ahora uno puede decir que tiene 12,011 gramos por mol. Esa sería la masa molar. Pero ¿y entonces de dónde sale ese 0,11? Hasta 12 estaba claro, pero ¿de dónde sale ese 0,11? Bueno, en realidad la masa que aparece en la tabla periódica, asignada a cada elemento, en realidad corresponde a la masa isotópica ponderada. ¿Eso qué quiere decir? Entonces tengo la masa isotópica ponderada. Calladitos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que ahora cuando vemos reportada la masa en la tabla periódica, en realidad lo que nos dice es que será la combinación del carbono, y entre ese carbono voy a tener carbono 14, carbono 13 y carbono 12. Van a estar expresados, el porcentaje de abundancia natural se puede medir. El porcentaje de abundancia natural se mide por cada 100 átomos de carbono. Por cada 100 átomos de carbono, tantos átomos corresponden a un isótopo determinado. Y ese porcentaje de abundancia natural está reportado. Entonces es un dato que uno puede o bien calcular, tenemos algún ejercicio donde se calcula, o bien tener en cuenta ese porcentaje de abundancia isotópica. Pero cuando nosotros observamos la masa reportada para el carbono, es evidente que mayoritariamente los átomos son de carbono 12, que hay una menor proporción de carbono 13 y de carbono 14, porque esa masa isotópica está bastante cerca de 12. La mayoría de los átomos serán de carbono 12. Los de carbono 13 y los de carbono 14 serán más escasos que estos que estamos considerando ahí del carbono 12. Poder identificarlos. ¿Cuál de las siguientes es una mezcla homogénea? El aire, el nitrógeno, los cristales de yodo o el aderezo para ensalada. El aire. El aderezo para ensalada, ¿qué tipo de mezcla sería? Heterogénea. ¿El nitrógeno qué es? Y los cristales de yodo de un elemento, ¿cierto? Si son cristales de yodo, de la forma en la que se presenta, el aire está gaseoso, el yodo se va a presentar sólido en forma de cristales, así que tanto el yodo como el nitrógeno son elementos, así que no es una mezcla, y en el aderezo para ensalada se puede ver perfectamente los componentes. Entonces, bueno, con esas no tuvieron problema. Hasta la 9 no hay problema. No, la 9. La 9, ok. Hasta la 9, antes de la 9 no hay problema. No. Ok, entonces la 9 dice, ¿cuál de los siguientes incisos describe un cambio físico? ¿Qué es lo que tiene un cambio físico a diferencia del químico? Y el químico implica la transformación de la materia. Entonces aquí dice, combustión de carbón mineral. Ese es químico, ¿cierto?
Acuérdense que el carbón pues se quema, proceso de combustión, se genera CO2 y agua. Bueno, el agua que hierve es un cambio físico, ¿sí? Apago la estufa, ya deja de hervir, hacer que el pan suba con bicarbonato, es un cambio químico de fermentación, ahí tendríamos, y los duraznos que se pudren, proceso de descomposición, también es químico. Bueno, vamos a hacer el 12. A ver cómo empezamos a utilizar estos factores de conversión para la resolución de ejercicios. Bueno, vamos a mirar el 12. Necesitamos un concepto aquí importante que habíamos visto en la clase anterior, que era el concepto de densidad. La densidad es la relación de la masa en un volumen determinado. La densidad lo que hace relacionar la masa respecto al volumen. En realidad es una unidad de interconversión que me permite saber la masa de una sustancia determinada a partir de su volumen o el volumen de una sustancia determinada a partir de su masa. ¿Sí? Ok. Entonces el ejercicio número 12 dice, una esfera de plomo tiene un diámetro de 5 centímetros. Entonces tengo una esfera que tiene un diámetro de 5 centímetros. Hay que ver con cuántas cifras nos están dando el valor. Que tengo un decimal. Dice, ¿cuál es la masa en gramos de la esfera si el plomo tiene una densidad de 11,34 gramos por mililitro? ¿Sí? Aquí tenemos que recordar que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico y tenemos que recordar también que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Sí? Ya con esos datos entonces podemos empezar a hacer los cálculos que corresponden. Listo, entonces, ¿qué tendríamos ahí? Dice que el radio son 5 centímetros. Entonces, voy a considerar de acá, el diámetro es el doble del radio. Entonces, recuerden que el radio es el diámetro, es la mitad del diámetro, dividido entre 2, por tanto, esto serán 5 centímetros. Entonces tendré que estos serán 2,5 centímetros. Es el radio de esa esfera. Ahora, tenemos que nos están preguntando en el ejercicio es cuánto pesa esa esfera que tenemos ahí. ¿Qué necesito para saber eso? Bueno, entonces tengo el volumen de la esfera. Fíjense que 4/3 pues lo tengo, el valor de pi lo tengo y ya tengo un dato del radio. Entonces con esto, con el radio, puedo calcular el volumen de la esfera. Voy a empezar acá, voy a ir del radio de la esfera, voy a ir a calcular el volumen de la esfera. Con el radio puedo calcular el volumen y puedo interconvertir el volumen y la masa a partir de la densidad. Entonces todo lo que tengo que hacer es ahora llevar del volumen de la esfera a la masa de la esfera con los datos que tengo. Simplemente se reemplaza ahí. Entonces tendríamos que el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi, que es 3.1416, digamos. Y esto por el radio, que habíamos dicho que era 2,5 centímetros. Y esto estaría elevado al cubo. Esto, al elevarlo al cubo, entonces el volumen de la esfera me daría, como corresponde, centímetros cúbicos, ¿cierto? Este valor me daría en centímetros cúbicos. 65,4. Bueno, lo primero es, listo, que voy a dejar acá. Entonces, ¿con cuántos decimales voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a considerar acá? Esto resulta de la multiplicación y de la división.
tengo dos cifras significativas. Aquí este resultado lo estaría reportando con dos cifras significativas. Sin embargo, lo que me están pidiendo no es el volumen de la esfera. Entonces todavía no voy a redondear el resultado. Tengo todos los datos como me sale en la calculadora sin ningún problema. Ahora, ese volumen es el que, a partir de la densidad, decíamos que la densidad es masa por volumen, entonces la masa será igual a la densidad por el volumen. El volumen ya lo tengo acá, la masa sería igual a 65,4 con todos los decimales que tenga de centímetros cúbicos, que es el volumen por la densidad, que dice que son 11,34 gramos, que están en 1 mililitro. Fíjense que la densidad nos la están dando acá en mililitros, pero decíamos que 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico, así que yo esto lo puedo poner acá en centímetros cúbicos para poder simplificar estas unidades. Y lo que voy a tener ahora es los gramos de la esfera, que era lo que me habían pedido. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuántas docenas de artículos hay en 2.45 gramos? Si cada artículo, lo que tengo aquí son 2.45 gramos, dice, si cada artículo tiene una masa de 2.51 por 10 a la menos 4, ¿sí? Esta es la masa por 10 a la menos 4 gramos. Esto es un artículo, ¿cierto? O una partícula, qué sé yo, ¿cierto? Si lo que tenemos es que saber cuántas docenas habrá en 2,45 gramos, que lo que nos está preguntando, entonces diríamos que tenemos 2,45 gramos del material y sabemos que 2,51 por 10 a la menos 4 gramos de ese material corresponde a un artículo. Y sé que tengo 12 artículos, son una docena. ¿Sí? Entonces tengo que simplifico gramos y gramos, simplifico artículos y artículos, y el resultado me va a dar en docenas. ¿Sí? El valor que les dé en docenas.